Bien, pues vámonos a lo que sigue. Bajen el volumen ahí para que no me escuche, no se vaya a retroalimentar. Bueno, pues ya estamos ahora sí, finalmente en el 14. Los niños ya vieron el nuevo video del Pesach de Adonai, los niños. Ernesto dice que sí. Los de aquí, ¿sí? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Ya viste el nuevo video? ¿Sí? ¿En sí los nuevos niños? ¿No? ¿No te lo ha puesto tu papá? Ah, mira. Acá Pepe va bien preocupado. ¿Va? Bueno, estamos en un tiempo que el Creador fijó desde hace bastante tiempo y nos ha dejado un recuerdo, nos ha dejado un cumplimiento, nos ha dejado al Cordero Perfecto, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual nos acercamos. Yo creo que en la medida de lo posible y mientras esté el Creador de nuestra parte dándonos vida, dándonos la oportunidad, siempre vamos a estarnos acercando con los hermanos que pues nos puedan invitar o tengan todo el deseo. Dicen algunos antiguos que uno de los requisitos para poder llegar a la festividad es estarlo esperando, desearlo, desearlo, necesitarlo. Porque ya de entrada, si no hay esto, lo otro se convierte en ¿qué? En rutina. Pues viene, hay que hacerlo, ya, seguimos, ¿verdad? Pero cuando lo deseas es porque ya lo estás viviendo, ¿verdad? Y como cada Shabbat, ¿no? Dice, solemos decir, ya se acabó, pero ya quiero que venga el otro, ¿no? ¿Ah? Sí, de hecho, por cierto, que voy a dejar el micrófono para que nos ayude Maylin cuando alguien quiera comentar algo, que nunca hable largo, ¿ok? Y así, en Pesaj, parece que fue ayer, el Pesaj pasado, que por cierto estuvimos en Costa Rica, los hermanos que nos recibieron allá, no sé si ande por ahí un Belina, ahí va el internet, ¿verdad? Más o menos, ahí va. Bueno, saludo a los que nos están escuchando a través de YouTube. Por ahora estamos experimentando un internet muy bajo, espero que ya mañana esté mejorado. Estamos haciendo esta grabación con este anuncio para los que lo escuchen más tarde, sepan que estuvimos con dificultades con el internet, pero bueno, siquiera que todavía no hemos llegado a mañana, ¿no? Que es la cena memorial. Por ahora tenemos una última clase de preparación y un examen previo para los que van a participar. El que no responda queda fuera. Se los hermanos bien serios, va así como que... Okay. ¿Han estado escuchando las clases de preparación todos? Sí, porque vamos a continuar con lo que nos falta. Okay. Ya escuchamos sobre Pesaj, sobre Matzot, nos falta Bikurim. Y algunas preguntas que me han hecho algunos hermanos que nos siguen a través de internet. De entrada, lo primero, pues, ¿cuándo es? Ya sabemos que de por sí hay un relajo con otros movimientos, otros calendarios, el rabínico, que el rabínico comienza hoy, otros hermanos que vieron el gráfico y pensaban que entrando el 14 comenzaba y todo esto, ¿no? Para estar en Ejat hay que recordar que estamos contando desde el avistamiento de la lumbrera menor, y ciertamente al anochecer de hoy, viernes, comienza el 14, pero Pesaj está fijado para entre las 2 tardes, ¿no? Y bueno, alguien también me llegó a preguntar otra vez sobre el asunto del día, ¿cómo se cuenta el día? Porque también hay otras formas de que uno está diciendo que cuándo es Erev y cuándo se cuenta Erev y todas estas cosas. Porque una cosa es Erev, cuando está concluyendo el día, sí, pero este lapso final está anticipado por 2 espacios que están desde el mediodía. Esas son la tarde, ¿no? Cuando entra el mediodía, comienza la tarde.
Y la tarde, acuérdense que lo hemos visto en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento está claro. Por ejemplo, hay un texto donde dice, Yeshua dice que el día dice 12 horas. El día de luz, ese es lo que se conoce como el día laboral, el tiempo que se trabajaba. Pero obviamente tiene otras 12 para completar todo el ciclo, ¿no? Pero tanto esas 12 como las otras se dividían en 3. Ajá. Y obviamente del mediodía a las 6, que era ya el cierre del día laboral, pues había esos 2 lapsos de 3 horas. Esas son las 2 tardes. Por eso en algunas traducciones dice que sacrificaban los corderos a las 3 de la tarde, que fue la hora cuando el Mesías fue empalado, ¿verdad? Fue colgado en el palo, en el madero. Entonces es importante que, aunque estamos llevando el tiempo y decimos hoy comienza el 14, hay que esperar al tiempo preciso del día, que es ahora sí que mañana al atardecer, ¿no? Por ahí de las 3 ya vamos a tener todo preparado. Nosotros finalmente otra vez lo que hacemos, que es un memorial, un recuerdo, ¿verdad? Así dice. De hecho, la clase pasada y antepasada lo leímos claramente, ¿se acuerdan? En Éxodo, lo tendrás como un recordatorio. Ajá. Lo tendrás como un recordatorio, como un memorial. Y bueno, nosotros hacemos, por supuesto, el recordatorio todavía dentro del día 14, es decir, mañana a las 7 p.m. tiempo del Centro de México, mañana sábado 20. Ya estaremos iniciando, todavía va a haber luz, estamos viendo que todavía hay luz a las 7, para dentro del 14 hacer el memorial. Y terminando el memorial, pues entramos a la cena festiva. Ya la cena festiva, porque ya entra el día 15, ¿sí? Y ya entonces a partir de la noche, el sábado, comenzamos con el primer día de Matzot. Ahí ya entra la fiesta. Ajá. El primero es el recordatorio y luego viene la fiesta por 7 días. Ajá. Entonces, bueno, estaremos el primer día de Matzot, aquí también, Villahermosa, y comenzando el segundo, que es el domingo al atardecer. Vamos a estar también con otra reunión más. Bueno, pero nos hace falta recordar, ahí va la señal, ¿verdad? Como que de pronto se mantiene y de pronto se cae. Bueno, ahí vamos. Pero nos falta recordar algunos otros puntos importantes, que por cierto hay un canto nuevo, ¿ya lo escucharon? A ver, ¿cómo se llama? Ahí van a buscarlo, ¿verdad? Ah, no lo han escuchado. No, yo sé que sí lo han escuchado, pero ni pusieron atención. Sí. ¿No? Él es Yeshua, se llama Él es Yeshua. Ajá, Él es Yeshua, la ofrenda perfecta. ¿Ya que no lo han escuchado? Ah, ¿sí? Okay. Bueno, lo subí. De hecho, tenía unos errores y tuve que sustituirlo. Pero ese canto también lo estamos estrenando. Ese es para Bikurim. Ajá, porque habla de las primicias. No sé quién le puso atención. Y incluso el título ahí dice, especial de Bikurim. Sí, ese canto, pues, ya lo queríamos usar este año porque fue del año pasado. De hecho, en Pesaj lo escribió mi esposa. Y no lo había podido grabar, pero es justamente el tiempo para ahora. Entonces vamos a tener también Bikurim. Y hoy vamos a recordar, vamos a leer el asunto de Bikurim. Vámonos a Levítico, capítulo 23, para irnos al texto base, como se suele decir. Ajá. Bueno, en YouTube, ahí va, se está sosteniendo. Eso es bueno. Vamos a poner aquí el e-short. De pronto se va, de pronto viene, pero ahí va más o menos en YouTube. Bueno, aguántenos. Tenemos problemas con la conexión. Mañana les aseguramos que va a estar mejor. Ajá, por ahora estamos ahí más o menos. Vámonos a Levítico, capítulo 10, perdón, versículo 10 del 23. Ajá, Levítico 23, verso 10 en adelante. Ya leímos los anteriores que tienen que ver con Pesaj, el memorial, y Matzot,
que son los 7 días, ¿verdad? Bueno, y vamos a leer esto porque aquí también encontramos algo interesante, ¿sí? Algo interesante que tiene que ver con la profecía también, el día de la resurrección. Dice en Levítico 23:10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, llevaréis al ministro una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Ahí está. Si ustedes van al hebreo, vamos a recordar que aparece una gavilla. Omer es la palabra Omer. Y si ustedes ven en el hebreo, voy a poner aquí las últimas palabras, aparece la palabra Reshit. ¿Se lo ubican? 7225, Reshit. Ahí está. Ahí está, es número 7225, Reshit, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Dónde está el diccionario? Ok. Ahí está. Vamos a ponerle aquí en el diccionario de Strong. Reshit, primero, en orden. Vean, lugar, dice el diccionario de Strong. Primero en lugar, tiempo, orden o rango. Eso es lo más interesante. ¿Por qué se le llama Bikurim si dice Reshit? En otros textos, cuando se habla de lo mismo, se habla de las primicias de todos tus frutos. Y habla también de el primero de todos los frutos. Bikurim decimos que es lo primero que se selecciona de lo primero recibido, ¿no? Bueno, ya hemos estudiado antes, que por cierto es la palabra también que aparece en Génesis, ¿verdad? En Bereshit. Reshit es lo mismo. Y cabeza, comienzo, primero, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal. Ahí está. Y bueno, ahorita vamos para lo demás. Una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Dice el ministro, la va a mecer, la gavilla en presencia del Eterno, para que sean aceptos. El ministro la mecerá al día siguiente del Shabbat, dice esta versión. Al día siguiente del Shabbat. Y el día que mesan la gavilla ofrecerán un cordero, añal sin defecto, en olá, en holocausto al Eterno. La ofrenda vegetal será de 2/10 de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda ígnea para el Eterno, en olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayan hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en todos vuestros asentamientos. En todos vuestros asentamientos. Vamos a recordar algo que hemos estudiado antes. Bueno, varias cosas. Hay cosas muy importantes. Hay cosas que tenemos que seguir buscándole, como el Creador nos enseña, nos muestra, cómo la misma humanidad también se proyecta a sí misma con el paso de los años, con el paso de los siglos y los milenios. Hemos dicho, y el año pasado y el antepasado hicimos mucho énfasis en esto: el Mesías, el primero entre los muertos, la resurrección, levantó a muchos. Los antepasados, ¿se acuerdan? Cuando Él se levanta, los que se levantan en la época de su resurrección, posteriormente. Primero el asunto del día, porque hay que fijar también el día, hay que saber cuándo es el día. Aquí dice
que cuando entren a la tierra y cieguen su mies, que dice, van a tomar un homer. ¿Se acuerdan qué es un homer? Un puñado de gavillas. Era una unidad en realidad era una unidad de medida, ¿sí? Determinada por un puño de gavillas, de espigas, espigadas. Ajá. Y eso se tomaba como primicia. Nadie podía comer, dice, del grano tostado, ni del, como dice ahí, ni del tierno, ni del fresco, nada. Nadie podía comer del nuevo hasta que fuese diezmado y se tomaba esa primicia, ¿no? Primer cosa, dice que iba a ser tomado esta medida y se le iba a llevar al ministro y la iba a mecer el día siguiente del Shabbat, ¿okay? El día del siguiente del Shabbat. ¿Cuál Shabbat? Siempre está esa pregunta, ¿no? Siempre está la pregunta a cuál Shabbat se refiere. En alguna clase hace unos años hemos hablado de detalles, contrarrestando, contraponiendo la teoría rabínica. ¿Se acuerdan que ellos tienen específicamente contado o determinado que este día es el día 16 del mes de Aviv, dicen ellos, o de Nisan? Ellos marcan el Shabbat como el Shabbat de Matzot, que es posterior a Pesach. Entonces ellos dicen 14 es Pesach, 15 es el primer día de Matzot, dicen por lo cual dicen ellos, como es ese Shabbat festivo, dicen ellos, el siguiente es el día de Bikurim. Uh-huh. Sin embargo, en la Torah, cuando se habla de este Shabbat, se refiere a un Shabbat semanal, como ya lo hemos dicho antes, y además, cuando se conecta este Shabbat, del que se menciona aquí, posterior a, y se conecta con Shavuot, también rápidamente vemos los elementos para asegurarnos de que se habla de un Shabbat semanal y se habla de un Omer que es llevado el día primero de la semana y se habla de un conteo de semanas a partir de ese día. No sé quién ha escuchado esas clases de preparación de años pasados sobre Bikurim, todos, o al menos lo que hemos hablado recientemente. Y lo pregunto porque quiero preguntar en el sentido de, ¿alguien tiene dudas sobre esto? Bikurim, ¿qué día? ¿Por qué? ¿Comienzo el examen? Como decían los maestros, ¿verdad? Evidentemente sí hay algunas todavía, inclusive en el, vamos a decirlo así, en el otro calendario, hoy están celebrando ya el Pesaj. El Pesaj, sí. Sí, de hecho los que iniciaron con la luna oscura o los que iniciaron con la cuenta rabínica, entonces todo eso, ¿no? Bueno, esa es de las preguntas, ¿no? Pero hay una pregunta que yo les voy a preguntar. ¿Ok? Y yo la voy a responder porque a lo mejor nadie va a querer responderla, ¿verdad? Ahí está el micrófono, ¿eh? Cuando quiera alguien hablar, por favor levanta la mano y le pasamos el micrófono, ¿sí? Para que los hermanos que estén, bueno, ya no digo conectados, ¿verdad? Pues ya no sé si nos escuchan. Creo que sí, nos están escuchando, ¿verdad? Ahí va bien. Sí mejoró, Mario. Mejoró, sí, porque la última prueba eran 2 puntos y algo de megas, entonces sí mejoró. Esperemos que mañana esté mejor. La pregunta clave aquí es conexión, diferencia y por qué a veces los días difieren entre Pesaj y Bikurim, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy a menudo la pregunta es, si bien el catolicismo marca de un viernes a un domingo y no son 3 días, y él mismo menciona que habría de estar 3 días como Yoná estuvo en el vientre del pez, ¿por qué en Bikurim no necesariamente siempre son 3 días? Esa pregunta es elemental y la hemos respondido antes, ¿no? Es elemental, ¿sí o no? Porque si se hablan de 3 días, algunos van a decir, oye, y
literales. Oye, si tú vas a empezar mañana y al siguiente día ya es Bikurim, entonces aquí no, aquí solamente es un día o medio día, ¿no? Ajá. Entonces es una pregunta interesante, y es que lo que hemos dicho siempre es, ¿por qué les digo esto? Porque también analizando yo los otros calendarios, la verdad es de que esta situación siempre está en todos. No hay forma de que alguien diga los números me cuadren tal cual, no. Ni en el de Nog, ni en el rabínico, ni en ninguno. Uh-huh. Ni en el católico, obviamente, porque ellos siempre es viernes, sábado, domingo, siempre, ¿no? Pero a lo largo de la historia vemos que las fechas se mueven y a veces coinciden 3 días, a veces incluso una semana. El año pasado, por ejemplo, incluso este año estábamos a punto de, si no había lumbrera menor, iniciar un día atrasado, o sea, el domingo, y tener Bikurim hasta el siguiente domingo. Porque lo que sí sabemos es que siempre tiene que ser en día primero, en Yom Rishon. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál es el asunto aquí? Porque la pregunta es, alguno podría decir, ¿cómo van a celebrar 3 días y 3 noches, verdad? Bueno, es que no se celebra 3 días y 3 noches. O sea, el mandamiento no dice celebrarás 3 días y 3 noches, o esperarás, o eso, no, sino se va directamente a Bikurim. Uh-huh. Lo cierto es de que en la época del Mesías sí coincidió, y siempre hemos hablado de los días completos, no de un viernes tampoco, pero sí de un jueves hasta el cierre del Shabbat. Independientemente de eso, y es que en sus épocas siempre esperaban, por supuesto, el día primero para llevar la primicia, y hablando del Shabbat semanal, siempre era el Shabbat más cercano a Pesach, porque era cuando ya estaban listas las gavillas y se podían cosechar. Entonces, en ese año simplemente coincidió. Y el Mesías hace alusión a la profecía, y la profecía o la sombra de los 3 días y las 3 noches se cumple en esa semana, ¿no? Es muy interesante que el Creador maneja algunas de estas situaciones siempre en el sentido de que el enemigo ni siquiera lo imagine. Hay muchas cosas que en el Brit Hadashah han sido reconocidas o develadas o reveladas a raíz de la interpretación de los acontecimientos mesiánicos. Por ejemplo, cito, cuando hemos citado muchas veces lo que Shaul de Tarso dice, que cuando estaba el Mesías en el madero, dice que estaba exhibiendo a sus enemigos, les estaba dando una lección, los estaba creyendo que a lo mejor las tinieblas estaban venciendo. Era todo lo contrario. ¿Me entienden? Y estas cosas el Creador las hace muchas veces, hasta que de pronto alguien en el Brit Hadashah dice, es que era por esto. El asunto del templo, por ejemplo, todo judío entendía que el rey iba a venir a reinar el templo. Y cuando no había templo decían, tiene que venir a levantarlo. Y hasta el día de hoy dicen, si no hay templo, tiene que venir a levantarlo para lo otro. Pero resultó que los apóstoles entendieron que cuando el Mesías resucita, Él se convierte en el templo, ¿no? Él dice la Escritura, que ya después entendieron ellos que Él iba a ser la piedra angular donde iba a levantar, iba a edificar una casa para el Eterno, y su cuerpo, ¿no? Los creyentes. Estas cosas, de pronto, a mí me llevan a pensar que lo que pasó en Bikurim era lo mismo. De tal manera que incluso, y obviamente vemos los israelitas, sus mismos discípulos y apóstoles, lo dudaban, ¿cierto? Porque unos ya estaban pescando, ¿verdad? Dicen, no, pues quién sabe, ¿verdad? Los que iban camino a Maús, ¿se acuerdan? ¿No has oído de un fulano que ese que el otro? Y nada. ¿Ah? Entonces, hasta para ellos estaba escondido. Fíjense nada más. Lo más interesante es de que estaba ahí escondido los 3 días y las 3 noches en ese año, de tal manera que finalmente Él se levantara entre los muertos, aunque es en el cierre de Shabbat, entre el cierre y el primer día se reconoce como el día que se manifiesta, ¿no?, a sus discípulos.
las mujeres, los discípulos y todos los que le llegaron a ver, ¿no? De ahí en adelante, pues todos los testigos. Entonces, no hay conflicto en eso. No hay conflicto en eso, sino aquí lo importante es el día primero, cuando Él se levanta como las primicias, ¿no? Sabemos evidentemente que Él vence a la muerte, Él es el primero entre los muertos, como dice Apocalipsis también, y no necesariamente que vuelve a la vida por volver, sino alguien que desciende y que anuncia a los muertos, a los antepasados, a los patriarcas, a todos aquellos que estaban de alguna forma detenidos por el poder de las tinieblas o por el imperio de la muerte, la promesa de volver a la vida. Nadie más lo hace. Él es el primero que desde abajo vence, ¿no? Y importante es algo que está conectado con esto. Bueno, Bikurim, ya hablamos de Pesach, ya hablamos de Matzot, lo que significa. Ahorita lo voy a enlazar porque también esto tiene que ver con los que vienen después de él, en la resurrección. Y ya hemos hablado también que ese es un punto clave. De hecho, hemos dado clases especiales hace años sobre la primera resurrección. ¿Se acuerdan de la primera resurrección? ¿Verdad? Porque el judaísmo ha contagiado al cristianismo sobre la resurrección de los muertos. Sus postulados han hecho creer al cristiano que no ha ocurrido la primera resurrección. ¿Por qué? Porque todos los argumentos judíos sobre la resurrección están basados en una interpretación literalista, en donde dicen ellos que los muertos tienen que regresar corpóreamente o corporalmente a la vida. Es decir, ellos creen que el rey David va a volver. No sé si va a traer pantalones o va a traer sus vestiduras de aquella época. ¿Ah? Si va a traer la onda, ¿verdad? O va a venir en un tanque de guerra, porque dicen los judíos que va a destruir a todos los enemigos, ¿no? Y lo digo de esa forma porque pareciera ridículo, la verdad. O sea, cuando habla el Mesías, o cuando entendemos de la primera resurrección y se habla de la segunda, que es para vida eterna, no hay nada asemejado a nuestra realidad terrenal. Ajá. El judío le ha dicho al cristiano, por eso el cristiano no admite que lo que pasó con el Mesías y lo que hizo él a los antepasados o a los que vivían en lo que se le llama el renacimiento o nacer de nuevo o la regeneración, esté conectada con la primera resurrección. Cuando el judío le dice es que tiene que ser así, 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 entonces el cristiano lo conecta con el dispensacionalismo y dice, pues no ha pasado, y tiene que pasar. Y si apenas va a pasar, entonces tiene que meter el reinado milenial, y ya saben todas las cosas que ya hemos hablado antes, N cantidad de veces. Porque es necesario volver a retomar esto. Y no solo eso, sino finalmente ir otra vez a lo que ha traído como consecuencia enseñanzas como esas. Déjeme buscar el título de algo que estaba viendo hace rato. No creo si fue hace rato o fue ayer, porque quiero mencionar algo. Tiene que estar por aquí. Aquí está, ahorita lo voy a citar. La resurrección. El efecto de la resurrección. Bikurim, entonces dijimos, ahí va, comienza el examen. Rápido, oral. Se contesta rápido, ¿sí? Bikurim habla de las primicias, que es el Mesías. ¿Ok? El primero, Reshit. Dijimos que no solamente es las primicias, sino es Reshit, el primero. El primero se levanta de los muertos y predica
¿Ah? El renacimiento, volver a nacer, ser nuevas criaturas, ¿no? De hecho, antes de que haga esto, le dice a Nicodemus, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se hace esto? Dice, tú eres maestro de Israel y no sabes, entonces ya le explica lo que debe hacer. Pero también el Mesías, al momento de resucitar, el poder de la resurrección crea en aquel que incluso esté muerto, venga la vida, dice. Él dice, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa? Que todo aquel que cree viene a vida eterna, ¿no? Si permanece, obviamente, en esa vida eterna, ¿no? De esta manera, ¿ustedes han venido a vida eterna? Claro, hemos venido a vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice también el Nuevo Testamento, y por medio de Él nos hace revivir de una vida antigua para venir a una vida nueva. Dice Pablo, las cosas viejas han pasado, y aquí son hechas todas nuevas. Y esto se debe de vivir, obviamente, ¿verdad? Cuando hablamos de la instrucción, cuando hablamos del Mesías, cuando hablamos de toda la enseñanza, es para vivir esa vida nueva. ¿Sí? Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ya dijimos que es pecados, que son pecados, desobediencia, transgresión, ignorancia. Podríamos ser muy buenos cristianos, pero la verdad era de que estábamos bien perdidos, estábamos siguiendo cultos babilónicos, egipcios. Esa es la realidad. O sea, otra vez que me perdonan los cristianos, si alguien está por ahí luego, ya hablas mal de los cristianos. No, es que eso nos enseñaron, es la realidad. Tenemos que aceptarlo, tenemos que decir, oye, sí, me enseñaron un calendario gregoriano, me enseñaron días santos según ellos, pero están asociados con Egipto, con Babilonia, con todo eso. Y además, pues la teología acomoda para cada iglesia, como dicen algunos, un buffet para ¿qué te gusta, verdad? Para sostener el engaño y además para darle gusto a la carne también, ¿no? Porque hay de los que están, wow, al desborde y a los gritos y a los brincos, o hay hasta los que están todo el tiempo conmovidos, ¿no? Solamente en emociones, y eso es malo. Por ejemplo, ahorita están muchos con la pasión de Cristo, ¿verdad? Redarguyéndose y llorando, que pasa rápido y ya después se les olvida. El lunes ya otra vez. El domingo mediodía se pasó. A la playa, sábado de gloria, entonces a la cerveza, ¿verdad? Y los camarones. Entonces, no es una verdadera libertad. Y lo decimos de esa forma porque lo vivimos todos, ¿sí o no? Esa es la verdad. Nos parecía normal y era cosas de, solemne, yo me acuerdo, sí, llorando. Yo en algún momento, en algún estudio, yo di parte de mi testimonio que cuando yo estaba en la iglesia, como yo era de los medios multimedia, les preparé así un video bien conmovedor con la pasión de Cristo y músicas así bien, y pues ahí estaba toda la gente llorando. Casi te hablan Mel Gibson para la Casi. Y me siento mal porque, o sea, entré en su juego. Y yo creía que era la forma, ¿no? De hacer la gente sentir, pues imagínense, cuando uno agarra las escenas, uno agarra las escenas y las edita y le pone música así melancólica, aunque sea cristiana, pero toda para despedazarse, las personas emocionales. Sí, porque también es una forma de descargarse, ¿no? Y decir, ya el Señor me perdonó. La realidad es de que, y en nuestro México, no sé en otros países, pero hasta la escena la hacen, ¿verdad? Hacen una escena y ahí están hombres llevando cruces y se laceran y todo esto. Jamás está ordenado hacer eso, ni recordar eso. Cuando hemos hablado del memorial y recordamos al Mesías, lo declaramos entronado, no colgado, ni sufriendo, ni nada de eso, ¿no? Sino entronado, y que ese poder de resurrección que Él tiene nos hace a nosotros resucitar a una vida nueva. Por eso es diferente. Por eso sí lo sentimos, pero también lo entendemos. Y eso nos lleva a un fruto en nuestra vida, ¿no?
Por eso Juan decía, sed frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Actos verdaderos, coherentes, de que ustedes dijeron que han regresado. Si no, no tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué es a lo que voy? Ya sabemos, el Mesías entonces la primicia. Cuando Él se levanta, dice que muchos se levantan. De hecho, el canto que ya está ahí en el canal habla de eso. Una cita de Daniel donde dice, a muchos levantó. Ajá. Hablando lo que dice Daniel, que no eran todos porque no era el momento, sino que era Él como primicia y la gavilla que le corresponde, ¿no? Como primicias. Porque con el Mesías pues están todos aquellos que aparecen en Hebreos 11, más otros que siempre fueron fieles y que estaban esperando ese momento. Y que aunque no han entrado al paraíso, dice Apocalipsis que están en un lugar en espera, ¿verdad? Que están en espera. Y la pregunta aquí, porque la enseñanza finalmente es, bueno, Él resucitó, nosotros lo celebramos y lo reconocemos. El canto dice, Él es Yeshua, ¿verdad? Ofrenda perfecta. Él hizo todo por cuanto el Padre le ordenó. Al pie de la letra, lo cumple, beneficia a los patriarcas, a los antepasados, a los profetas. ¿Y después qué? Después que Él es primicia, porque eso va a ir conectado con Shavuot, más adelante llegaremos a eso, nos trae a nosotros una renovación también de nuestras vidas. Es decir, Él se levanta, vienen los muchos, viene el agua de vida, que es Shavuot, y empieza los primeros de entre los muertos vivientes, que comienza con sus 12, luego los 70, luego los 120, hasta nosotros, ¿no? ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Es decir, cuando lleguemos a Bikurim, cuando lleguemos al producto de la tierra, hay un video que de pronto me salió en mi lista de reproducción. Está en inglés, pero voy a tratar de darle a la traducción, pero habla de máquinas modernas o máquinas para la agricultura con tecnología moderna. Así se llama más o menos. En inglés está en inglés. Y es muy curioso porque de pronto me apareció en mi lista de reproducción y entré y se me hizo la imagen muy interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que vi es cómo la modernidad se encarga hoy día de recolectar el producto de la tierra. Sobre todo los americanos, ¿verdad? Los americanos, los alemanes, los ingleses son de los que empezaron con ideas. Ya saben, después de la revolución industrial comienza las máquinas, bueno, primero viene la imprenta y luego viene toda la revolución industrial, vienen las máquinas, viene todo esto. Y es inimaginable, yo no había visto a detalle esas máquinas, pero hacen un trabajo impresionante. Máquinas enormes que nomás pasan por, ya sea el trigo, ya sea el arroz, ya sea lo que sea, no sé qué tantas cosas hacen por las milpas y separan todo y de pronto ya están los contenedores, bueno, hasta la basura, es decir, hasta la paja, todo, ya salen cuadritos, cubitos, sí, y va una máquina hasta recolectando los cubitos y los va acomodando así. Y ya nada más la máquina llega, pues un operador que va manejando, se hace para atrás y mete todos los cubitos a grandes almacenes, todo. El grano ni se diga separado, ya sin la hojarasca, o sea, una cosa impresionante. Pero yo cuando lo veía, ¿saben qué pensaba? ¿Alguien imagina qué pensaba? Por eso dicen que cada cabeza es un mundo, ¿va? Es bien interesante. Lo que el Eterno me estaba diciendo cuando estaba yo viendo eso es la realidad asemejada a la modernidad. ¿Por qué?
Porque a la antigüedad, y cuando vemos los pasajes bíblicos del pueblo de Israel, sobre todo cuando venían sus enemigos, que el Eterno los castigaba y dejaba que sus enemigos vinieran y se llevaran sus cosechas, ¿cómo sufrían ellos? ¿Alguien ha perdido una cosecha? ¿No? Porque nadie ha sembrado, creo. Nosotros sí, un día que cuando a mi hijo le enseñé a sembrar la milpa, nos agarró una lluvia y se caían las milpas. Y imagínense el dolor que sentía por cada milpa que se caía. Y ahí estoy al otro día levantándoles, echándoles tierra para que sobrevivieran. Ajá. Imagínense cuando ya tienen toda su cosecha y de pronto vienen sus enemigos y se las llevan. ¿Qué significa? No van a tener comida todo el año. Peor si viene el año Shemitah. Imagínense, no van a tener para el año, ni para el año Shemitah, ni para el siguiente, porque la Torah dice que si cumplieran el mandamiento iban a tener para 3 años. Y además porque valoraban todo eso. El trabajo de la tierra, preparar la tierra, hacer los surcos. Yo veía esas máquinas que hacen los surcos. Y hasta tener una aplanadora así para para hacer las paredes de los surcos bien acomodaditos. Todas las máquinas. El micrófono hay que usar. Bueno, que es especial, o sea, no es cualquier cosa, son tus plantas, no las ves así, están en crecimiento, las estás viendo crecer, ya estás feliz de que pronto vas a tenerla y de pronto ya se pierde por algo. Fácilmente. Sí. O cuando venía la langosta, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan y arrasaba con todo, ¿no? Bueno, piensen en esto. El pueblo de Israel, de hecho hay una parábola cuando Yeshua habla, dice, mirad cómo el sembrador siembra y con paciencia espera que salga el producto, ¿verdad? Hasta su momento para que sea cosechado con alegría. Bikurim tenía que ver con que llega el momento de gozo y alegría para entregar los productos. Y era el creador el primero que recibía el primer producto. Pero piensen en el trabajo que se hacía. Cuando yo veía ese video y esas máquinas, yo decía, nuestra generación se asemeja igual a lo que hacen las máquinas. Empiezan a recolectar, empiezan a empaquetarlos, los meten a templos, los encajonan, los forman, o sea, de entrada, bueno, eso es lo último, ¿no? Pero primero, cómo se empieza a sembrar y cómo se empieza a regar. Desde los sistemas, las escuelas, las iglesias, o sea, es una cosa bárbara. Que tenía la siembra, el valor que tenía el sembrar y ya es automático. Ya hoy día es todo industrializado, automático, con máquinas. La tierra ya está trabajada con químicos, el agua es artificial, todo forzado, todo apresurado. Y esa generación, y no solamente estoy hablando de allá de fuera del mundo, ¿no? Los que se dicen ser creyentes llegan a esto. Es decir, lo que se cosechaba antes, y a lo que voy es esto, tenemos que seguir saliendo, porque junto con Bikurim está Pesach, está Matzot, y nos está hablando del producto de la tierra, de una buena tierra. No una tierra fertilizada con químicos, porque desde ahí comienza el asunto. A veces la gente allá afuera, con todos los sistemas, pensando sobre todo en la cristiandad, ¿no? O los que dicen que son muy bíblicos, ¿no? Preparan una tierra con lo que es veneno casi, ¿no? O sea, la teología es como el fertilizante que es transgénico, Monsanto, cambiado, modificado. Es veneno, básicamente. Y no solamente preparan esa tierra, sino que siembran una semilla híbrida, transgénica, modificada, que no es natural. Y peor, le echan agua también tratada. El control de las plagas y todo eso. Control de plagas, en vez de que sea todo natural,
avionetas rociando ¿verdad? Con cualquier cantidad de químicos. O sea, piensen nada más en el proceso. Todo es antinatura o contra natura. Yo cuando veía eso y pensaba y rápidamente me acordaba y decía sí, o sea, por ejemplo, el famoso evangelio en América, que no tiene nada que ver ni siquiera con lo que sea en Europa o siglos antes, es como esas grandes máquinas que van sobre la tierra y van haciendo esos paquetitos y les ponen su nombre, ¿verdad? La nomenclatura. Y cada uno tiene su propio riego, su propia semilla, hay de todo, llámenle como le llamen. Igual como las escuelas, los sistemas también hacen eso. Ven cómo los niños los meten, los encajonan, los forman y salen ya trabajaditos, listos para el sistema, ¿no? ¿Y nosotros qué? Aquí el punto es, tenemos que mirarnos a nosotros porque el Mesías como primicia, ¿cómo fue él preparado desde el cielo? De hecho, tanto que viene a esta tierra y no le interesa otra cosa más que dar el fruto de obediencia. No hay otra cosa para él. No puede brotar en el grano de él algo antinatura o contra natura o que sea para él mismo. Se tiene que negar a sí mismo. Tiene que ir con el proceso natural que el Creador le ha asignado. Con el que fue creado, para lo que fue hecho. No tiene que modificarse. Yo ahorita me acordé de, entre los cristianos se criticaban algunos entre ellos cuando decían que algunos eran como las palomitas de maíz, que en un momento, ¡pum!, ya se... sí. Así que de pronto, ¡pum!, ya en microondas y ya un minuto ya son, ¡wow!, ya, sí, ya. Y está inflado, está inflado, es pura levadura, ¿no? ¡Pum! Y eso no tiene que ser del creyente ni desde antaño hasta el día de hoy. Ni siquiera desde la época antes del Mesías. Los que eran verdaderos israelitas, creyentes y obedientes, iban en el proceso natural. Iban en el proceso natural. Los que no, obviamente, se salían del proceso. Una buena parte de Israel, vemos que siendo buena tierra, se contaminaron con las naciones. Cuando el Creador dice, no entregarás tus hijos, por ejemplo, a los hijos de los filisteos, por decirlo, para que se casaran entre ellos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel cuando entregaban a sus hijos? Haciendo una semilla contaminada, modificada, ¿cómo le llaman? Una mezcla, híbrido. Fíjense nada más. Piensen en esto. Por eso el Eterno también dice, no sembrarás una semilla con la otra. Estaba siempre pensando en cuándo se podían contaminar. Y hoy día al hombre le encanta hacer esto. Ahorita está... El agua limpia con el agua. Sí, todo mezclando de todo. ¿Y cuál es el producto? Gente que... Y es el resultado de todo eso es el humanismo, por ejemplo. ¿Verdad? Que no tiene límites y que no hay peros y que no hay restricciones. Igualdad, humanismo, aceptación y cada quien y sé la semilla que quieras. ¿Verdad? Pareciera increíble, pero es como si una semilla de trigo dijera, no, quiero ser de limón. Porque así es la gente. Exactamente, o sea, totalmente contra natura. No, o sea, ¿cómo? No va a salir de un grano de trigo, pues un limón. Imposible. Pero la gente finalmente dice, no, sí se puede y nací así y salen con un montón de cosas que ustedes ya saben, ¿no? Pero otra vez, tenemos nosotros la enseñanza del Mesías. El Mesías hecho para un propósito específico, sin él tomar nada para sí mismo, sino obediente totalmente al Todopoderoso, cumple todo el pie de la letra para lo que fue llamado,
para poder traer mucho fruto. Pero ese mucho fruto tiene que seguir la misma secuencia, la misma naturalidad. Cuando hablamos de la resurrección de Él, que es el primero de entre los muertos, pero nos da vida juntamente con Él, en el momento que somos de Él y permanecemos en Él, no tiene que ser ni como la palomita de maíz, no tiene que ser ni como una mezcla híbrida, ni nada. O sea, pensemos en esto, el proceso natural que quiere el Creador con nosotros, y es por eso que el discipulado, ¿no? La enseñanza, de principio a fin. Cuando se habla de creyentes, yo no sé a quién le tocó, pero en las iglesias es muy común que lo primero que quieren es que figures como miembro, ¿no? Sobre todo la membresía, porque a ellos les interesa, y además pues les interesa porque crecer para ellos es bueno, están también modificados. Es que confunden el concepto de crecer en números en lugar de crecer en lo importante. Sí, se confunde, dice Pepe, se confunde el concepto de crecer en número versus lo importante. A ver, ahí va el micrófono para Pepe. Yucatán, no, ¿verdad? Eso. Sí, lo que pasa es de que lo que platicamos hace rato con las hermanas, sí, hemos confundido los términos y de alguna manera podríamos decir que en el conocimiento de la palabra del Señor, igual nosotros hemos confundido, inclusive crecimos en ese sistema, como tú mismo también señalas muchas veces, y es correcto, crecimos en ese sistema, por decirlo de alguna forma. Es un sistema que lo comparas muy bien con lo de la mecanización del campo, y es como si fuera forzado el crecimiento, como si fuera un crecimiento, vaya, anormal, pues, normal, que va en contra procesado del proceso natural, como sí, si el proceso natural que el Creador pone para su creación, para sus hijos, fuera basado básicamente, y valga la redundancia, en la obediencia. Como que el proceso correcto, el proceso natural de nuestro crecimiento espiritual debería de ser en base a la obediencia a los mandamientos de Él, ¿no? Del Creador. Y eso pues obviamente lleva un proceso, pero el mundo todo lo quiere rápido, o como dicen ahorita varias corrientes religiosas, ¿no? El reino aquí y ahora. Aquí y ahora. Sí, ¿no? Sí. Sí. O como por ejemplo, quería yo abundar hace rato con lo del Shabbat, también se presta a las fiestas, ¿no? Porque ahí también hay una línea muy delgada entre el desear la llegada de, por ejemplo, el Shabbat, todos los fines de semana, a cumplir nada más con un rito. Sí. 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 Ahí, apáguelo y ahí téngalo para si alguien más quiere. Sí. Muy bien. Sí, y eso es muy importante porque tiene que ver con lo que quiere el Eterno o lo que quiere el sistema en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Porque allá afuera el mundo lo que quiere es números. Producción masiva. Exactamente. La industrialización, la maquinaria es justamente para eso. Sí. Claro, comprometen la calidad, la honestidad, todo con tal de que salga el producto rápido, se venda masivamente y hasta la mercadotecnia y un montón de cosas. Es toda una industria gigantesca, ¿no? Y lamentablemente el enemigo ha engañado también así a todo el mundo entero, ¿no? Y a todas las creencias finalmente, ¿no? Porque si ustedes piensan en religiones, en denominaciones, en todas las... Sí, ahí están las eso es, a ver quién da más, ¿verdad? A ver quién empaqueta más, quién vende más. De hecho, la oración del pecador, ¿no? Que mucho mencionas, ¿no? Sí. Para rápido. Para rápido, así a lo rápido, y sí, ya nada más bautízate, ya eres miembro. Y empiezan a empaquetar. O sea, nada más ustedes piensan en las religiones más grandes del mundo, ¿no? Tienen su maquinaria y van recolectando y tienen sus almacenes, sus paquetitos y todo es una estructura, ¿no? Sin una conciencia, ¿no? Una conciencia de lo que se produce, A ver, va Enrique, va el micrófono.
Sí, yo siento así que es como algo que hacen sin conciencia, sin ver, sin disfrutar, sin que les cueste, o porque ya no nos cuesta, ya a nosotros nos llega. Ajá, y ya no sabemos ese proceso tan magnífico que lo hace la tierra, ya no, pues, yo como lo tengo a la mano, ya. No se valora. Si no se valora. No se valora. Sí, muy bien. Hay tantas cosas que podemos ir asemejando. Como les digo, yo cuando vi ese video, todo rápidamente se me empezó así, dije, qué barbaridad, o sea, vi a esta generación así. A ver, vamos a pasarle el micrófono a Iván, el tal Iván, dicen. Iván Delgado, adelante. Adelante, hermano Iván. Préndale, que está apagado. Ahí está. En pocas palabras, se ve como que lo queremos hacer como que ya no necesitamos del Creador. ¿Verdad? Que ya nada, porque todo lo que viene de la tierra es por gracia del Creador, ¿verdad? Entonces ya todo el mundo lo está creando todo sin que necesitamos de Él, sino que nosotros somos los creadores, no Él. Sí, es lo malo. Exactamente. Inclusive la producción masiva ya es a base de máquinas, ¿no? De robots. Sí. Y eso también ha traído una consecuencia, desplazando, bueno, y metiéndonos en temas de economía, desplazando la mano de obra humana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Así es. Sí, de hecho, también veía en el... ¿va a comentar algo más? Adelante. De hecho, ¿verdad? Con las verduras, como dice mi esposa, lo hacen como ver a nosotros en las escuelas, a los niños, los clasifican. Ven un tomate bueno y de buena calidad, lo ponen aparte. Sí. Y a los que están medio podriditos o así, ya salen de una forma mala. Sí, ¿verdad? Sí, clasificación, sí. Hay unas bolsas que dicen granos selectos. ¿Ah? A ver allá, Ofelia. Si alcanza el cable, nada más pásenlo ahí entre... Préndale el micrófono porque creo que se ha apagado. Al respecto de Ahí lo está. que están comentando, Adelante. vemos como desde el inicio de la rebelión, pues después del diluvio, o sea, con el liderazgo de Nimrod, edificó Babel, y cómo ellos empezaron a hacer la torre, pero no con piedras, o sea, las piedras son naturales y cada piedra es de diferente forma, sino que estandarizaron, o sea, ya independientes del Eterno, hicieron los ladrillos, que los ladrillos pues todos tienen la misma forma, las mismas medidas, y así es como Babilonia quiere estandarizar todo, meterlo dentro de un molde con una medida, en todo, ¿verdad? En todas las áreas del desarrollo humano, ¿verdad? Entonces es independiente del Eterno. Así es. Sí, Babel fue justamente el primer modelo, ¿no? De estandarización, ¿no? Sí, perfiles, sí, todo bien trabajado y si no, eres anárquico, ¿verdad? Estás en contra de y eres un rebelde, ¿no? Igual en las iglesias, igual en toda la escuela, en todo, en los trabajos, o sea, tienes que ir bajo los estándares que ellos ponen, ¿no? Y lo malo, obviamente, es cuando la persona que dice ser creyente igual se amolda a este mundo, a los sistemas de este mundo, y estoy hablando de los religiosos, ya ni siquiera que digan, no, yo no soy mundano o algo, no, es que el mismo sistema religioso, los templos y todo eso, es lo mismo, es una gran máquina que va sobre la tierra, primero trabajando la tierra, echándole semilla extraña, agua extraña y un montón de químicos, y luego todo se olvida totalmente del proceso natural o de la naturaleza del creador, ¿no? El proceso que debe ser, ¿no? De todo el orden que el Eterno hizo, ¿no? Cuando dijo él, por ejemplo, produzca la tierra plantas, ¿no? Y los mares y todo eso, dice cada uno según su género y según su especie. Fíjense nada más. Y viene el hombre y empieza a cambiar la genética, a mezclar, sí, a mezclar todo, ¿no? Vemos mucho, hay muchas cosas, muchos ejemplos, ¿no? Entonces, eso sirve de ejemplo para recordar en qué época estamos, en qué generación vivimos.
en medio de cuánta gente o de qué gente vivimos, de los peligros que tenemos a nuestro alrededor. Sí, porque cuando hablamos del Mesías resucitado y que Él hace que venga mucho fruto de la tierra, de buena tierra, ya hemos hablado de la parábola del sembrador, y también hablamos del enemigo, dice que viene en la noche y pone cizaña, ¿verdad? Fíjense, Él es el que mezcla entre la buena tierra y la buena semilla, y va y mete la cizaña, ¿verdad? Para que nazca con el trigo y se confunda y se mezcle y se contamine. Cuando vienen sus discípulos y hablan de la separación, dicen, no, que crezcan. Aquí el milagro, y obviamente, y eso es lo que vamos, el efecto de la resurrección del Mesías que tiene que impactar nuestra vida es esa, que no nos asemejemos. Igual como se ha tocado mucho el tema con los jóvenes, ¿verdad? No te conviertas a ellos. Si eres una espiga, no te hagas cizaña. Eso es lo más retrógrado. O sea, no te hagas, al contrario, más bien hazlo espiga, que traiga sus frutos. Pero debemos de saber, y como también ellos lo estudiaron en un tema de antes de las clases, antes de las reuniones, es que tenemos que saber dónde hay buena tierra, porque lamentablemente mucha gente ya está, como tierra, ya están trabajados por el mundo, religioso, laico, filosófico, etcétera. Y a veces ni siquiera echar la buena semilla ahí funciona. Y ahí va lo que el Creador no quiere. Que pongas semilla a fuerza, que la riegues a fuerza y que le digas, crece, crece, crece. No escuchan, realmente no escuchan. ¿De qué sirve sembrar en donde no va a producir, ¿verdad? Y hay lugares donde de plano ya no hay nada. Es como cuando, y eso es bien interesante, yo hace años comenté cuando estábamos viendo en Oquilan, que los hermanos de ahí que conocen la tierra y saben todo eso, y nos dijeron que por décadas pasadas, cuando el agro mexicano empezó a sufrir las intervenciones, sobre todo estadounidenses, por sus productos ya genéticamente modificados y los precios y la demanda y todo esto, pues ya no convenía a los trabajadores mexicanos, que lo hacían naturalmente. Y lo que finalmente tuvieron que hacer es rentar sus tierras a extranjeros, y entonces los extranjeros venían y metían modificado, fertilizantes, y a los años la tierra estéril, ya no sirve para sembrar. Erosionada y contaminada. Y luego se van otro y así van poco a poco. De hecho, las grandes tiendas ya rentan Sí. hectáreas aquí en el país. Sí, para lo mismo. ¿Qué significa esto? Que hay gente que está como así, como tierra estéril, porque han recibido del mundo, de los sistemas, de las filosofías, de las religiones, tanto que apenas les habla así, no, yo no quiero saber nada y no me interesa y déjame y respétame, ¿sí o no? Hay gente que, ¿por qué? Porque ha sido decepcionado una y otra vez. Sí, dice, mejor así. Ajá. Ya es tierra estéril. Ya uno se da cuenta, dices, no, aunque le pongas y le eches agua y le eches agua. Uh-huh. Sí, ya no. Se convierten en jornaleros en vez de dueños y además mal pagados. Sí. Eso ha producido también, por cierto, muchos lo saben, mucha migración, ¿verdad? Yo en mi época familiares se fueron porque quedaron las tierras ya en desuso. Los animales empezaron también, la ganadería también a bajar y mejor se fueron a Estados Unidos, por ejemplo, a trabajar. Lamentablemente ocurre, ¿no? Pero bueno, el punto es que el Creador tiene una forma natural en la cual nosotros tenemos que mostrarnos dentro de las primicias, porque eso nos va a conectar a Shavuot, ya estaremos hablando de todo esto. Pero en Bikurim, cuando Él se levanta entre los muertos y Él vence la muerte y Él cumple el propósito del Creador tal cual,
Es decir, Él viene y nada más y nada menos como sembrador, ¿verdad? Y trae la buena semilla, Él la trae, Él la siembra, la enseña. Y Él se convierte también en este proceso natural del Creador, de morir para mostrarnos la vida eterna. Es decir, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros habríamos de hacer algo diferente? Lo que hemos estado haciendo en los últimos años cuando hablamos de todo eso es regresar a la forma que el Creador lo ha hecho. Porque si nosotros queremos intervenir, lo que vamos a hacer es echarnos a perder. Vamos a echarlo a perder. Cuando decidimos hacerlo como Él lo quiere, obviamente lo primero es conocerlo a Él, conocer sus mandamientos, conocer al Mesías, conocer la instrucción del Mesías y seguir sus pisadas. No hay de otra. Cualquier contaminación, cualquier forma de afuera, y aquí entramos otra vez a la masa, un poco de levadura, leuda toda la masa. Cualquier cosa que intervenga va a cambiar. Es como la palomita de maíz, ¿verdad? La metes de pronto al microondas y ¡pum! Ya se... Ahora sí soy judío, ¿verdad? Y ya está la vestimenta, ¿no? O ahora sí ya soy musulmán, o como sea. La verdad es de que la gente corre para donde cree que está bien. Y hay de todo. Hay gente famosa que se ha hecho judía, hay gente famosa que se ha hecho musulmana, hay gente famosa que se ha hecho cristianos, o viceversa, cristianos que se vuelven famosos. Creo que ocurre más eso, ¿no? Etcétera. Pero nosotros, al contrario, ¿qué dice la Escritura? Tenemos que morir aún más y más. Tenemos que morir aún más y más, y que el ser de adentro siga naciendo más y más, dice la Escritura. Morir más y más y nacer el ser de adentro más y más. Para poder cumplir la naturaleza perfecta del Creador. Bikurim nos vuelve a recordar esta resurrección, otra vez trayendo a la mesa el mismo punto. Por eso la gente, cuando ha sido trabajada esa tierra, estoy hablando sobre todo de la cristiandad, lamentablemente, porque yo estuve ahí y lo sé, no se moleste la gente cuando hablamos de eso, se han metido en un proceso que no tienen idea. Cuando vamos a la historia y empezamos a ver desde Constantino, ya se echó a perder el asunto, ¿ah? Este individuo es el que vino y empezó a darle las primeras formas del sistema religioso. Dogmas, cánones, distintivos, porque también empiezan a ellos, ¿verdad? Había una pregunta que quiero mencionarla, por aquí la hizo Luis Rivera. Él dice, ¿está bien o está mal que se tome un olivo silvestre y se injerte en un olivo natural? ¿El injerto es bueno o es malo? Porque parece Pablo dice contra natura. Pero es de lo que hablabas de lo del trigo y la cizaña, o sea, vamos a decirlo de manera coloquial, el chiste está en que ese olivo es revertido. Ese olivo chafa. ¿Dónde está el micrófono para que... el micrófono para que escuchen al hermano? Eso es bueno porque a eso iba. Fíjense, adelante. Sí, hermanos, o sea, parece contradictorio, como muchas cosas en la palabra parecieran contradictorias humanamente hablando. Pero si nos vamos a lo correcto, a lo real, al análisis, pues esto se trata de conversiones. Como tú dijiste hace unos momentos, con el ejemplo del trigo y de la cizaña. ¿Sí? Se trata de que entonces, en este caso del olivo silvestre y el olivo original, bueno, tratar de que el olivo silvestre se convierta y sea parte del olivo original. Lo peor que nos puede pasar es que el olivo original termine torcido, ¿no? Como muchas veces también ha pasado y puede pasar, ¿no? Porque pues ese, por decirlo así, decía yo, pues de alguna manera ese es el chiste, ¿no? De este tema, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Sí, claro. Y es que cuando el Creador lo hizo en el principio, lo hizo perfecto.
fue el hombre el que empezó primero a descomponer el asunto. Exactamente, cuando viene el enemigo y dice, con que el Todopoderoso os ha dicho esto. Y entonces lo que hace el Creador en realidad no es algo antinatura, sino más bien pro natura. Va a recuperar lo que perdió su naturaleza. Inclusive es un acto de amor, Sí, de misericordia, así es. traer Sí. a ese olivo. ¿no? Recuperar. Ujú, ujú. Exacto. Entonces, exactamente. A ver, pasa el micrófono, De hermano. hecho, nosotros somos ese olivo silvestre que nos adherimos al olivo natural. Así es. Sí, y justamente por eso Shaul de Tarso dice eso, contra natura. Pero el asunto es a favor de la natura, ¿sí? No para echar a perder, no para descomponer. Y ciertamente, incluso el Creador hace esto con tal de salvar, con tal de redimir, con tal de regresar. Por eso es vuélvanse a mí. Ujú. Lo que nos está diciendo es, por causa del hombre, muchas plantas, muchas semillas se descompusieron y andan sin fruto y andan perdidas y es pura hierba para ser quemada. Entonces lo que dice es, regresen a su naturaleza. Vuelvan a su naturaleza, vuelvan a la tierra, vuelvan al agua y entonces den el fruto verdadero. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hoy día de lo que más se teme es eso, ¿no? Que las semillas naturales ya no existan. En México, por ejemplo, hay un movimiento muy grande por rescatar el maíz. De todas las variedades que hay, 20 y tantas, no sé cuántas hay, tratando de lo más posible conservar las que aún quedan naturales, ¿no? Si ellos hacen eso, imagínense, y lo peor es de que no piensan como personas lo que ha hecho el mundo con ellos, ¿verdad? Entonces hacen cosas contradictorias. Por ejemplo, quieren conservar las semillas, pero sus almas, sus vidas no las conservan, sino que están descomponiéndose con todo lo que el mundo les ofrece, ¿no? Pasen el micrófono. Ahorita que tenemos micrófono y cable, así. Ajá. Siempre se está viendo que hay un animal que está en peligro de extinción, vamos a cuidarlo, pero no hemos visto lo más pequeño, ¿no? Hay especies de plantas, especies de frutos que Hay están cosas más importantes. en extinción, en peligro de extinción y que ya están quedando puras contaminadas, Sí, pues, sí, pero sí. no podemos verlo, no lo hemos visto, pues. Al final la mente del hombre está trastornada en ese tipo de actos. También mencionaban, no me acuerdo quién mencionó, tantos millones de euros para levantar otra vez el templo paganísimo, ¿verdad? Porque la incendia, y hay un montón de otras necesidades verdaderas, serias, importantes, que nadie les pone atención, nadie quiere dar ni un peso, ¿verdad? Es decir, el hombre está ya encajonado, ya está trabajado para ir contra natura, en vez de ir a favor de la naturaleza, de todo, y ya está siempre en contra de toda la naturaleza. Y esto es lo que ha hecho justamente el enemigo cuando muestra el pecado y el hombre dice, pues, como dicen, quiere jugar a ser Dios, ¿no? Quiere jugar a ser el creador. Ajá, pasa el micrófono, Iván. Y tenemos este reflejo en la sociedad, tenemos este reflejo entre muchos creyentes. Adelante, Iván. Con respecto a lo que dijo de la iglesia esa, ¿verdad? Lo que mucha gente no sabe también es que todos esos lugares como en Norteamérica y en Europa, todos esos lugares están asegurados, ¿verdad? Pagan un seguro por ellos. En caso de que les pase algo, Sí. llega la aseguranza y les cubre lo que haya pasado, los daños. Pero mucha gente no sabe eso y empiezan a donar. Y puede ser hasta que haya sido plan con maña, Claro. de que el mismo dueño lo haya quemado, mandado a quemar o lo que sea, y sabe que le va a caer dinero de la gente incrédula, que no conoce todos esos sistemas, Eso sí, y le vuelven a rehacer la iglesia, y todo ese dinero que les donaron, se lo queda a él. claro. No pierde nada. Sí, se beneficia, doble beneficio, ¿no? Le paga el seguro y además los donativos, ¿no? Que la gente se conmueve, ¿no? Entonces imagínense, cuando hablamos en lo espiritual y la gente reacciona de la misma forma, vean cuánta pérdida, vean cuánta energía desperdiciada, cuántos recursos, cuánto tiempo, todo, y al final el Creador está esperando que retomen a la naturaleza. En Bikurim, cuando el Mesías se levanta y el Mesías está delante del Padre y nos permite nacer de nuevo, nos está llamando a esto,
a que nosotros, por eso cuando se habla Shubu Elai, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, su respuesta es esa: si se vuelven a mí, entonces yo aquí estoy. Y cuando citamos a Jeremías, por ejemplo, este canto y este texto de Jeremías, le está dando los pasos, ¿verdad? Dice: primero, quita la iniquidad de tu vida. Y al profeta, o sea, como a manera de consejo, dice: ve el efecto que va a ocurrir. Si tú como tierra quitas la contaminación, entonces voy a sembrar ahí. Y el producto que tú vas a dar, en realidad voy a ser yo dando el producto en ti. Fíjense qué impresionante. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que comportarnos como los patriarcas, como los profetas, que esperaron que el Creador trabajara en esa tierra y que limpiáramos. Porque la verdad de todo es de que no crecimos ni siquiera con la Torá, desde que nacimos, ni siquiera con la correcta enseñanza del Mesías. Esa es la realidad. Aunque algunos suelen decir, todavía hay gente que suele decir, bueno, los judíos tienen la Torá y los cristianos tienen al Mesías, ¿verdad? Pero la verdad es no, ni tienen al Mesías como es, ni los otros tienen la Torá como es. Así que ni siquiera tienen ni un punto ni el otro. Cada quien según los moldes de este mundo, según la máquina que entró a esa tierra y según el trabajo que se les ha hecho a cada uno, ¿verdad? Entonces vivimos en una generación en donde, bueno, hoy día ya hasta la tecnología, ¿verdad? Ya rebasa todo. Por medio de los celulares ya se hacen compras, ya se hace telecomunicación, ya se hacen transacciones, ya se hace todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, los hermanos contadores, ¿verdad? Que antes ¿cómo eran? Los papeleos y papeles y todo era escrito y ahí tenían sus pacas y todo. Igual los que fueron oficinistas, los archiveros, ¿se acuerdan los archiveros de aquellas épocas, ¿verdad? Hay un montón de papeles y todo ahí amontonado, pero la gente sabía dónde, ¿no? Todo guardadito. Nosotros conocimos un doctor hace un tiempo que tengo desde el 70 y tantos todos archivos. Y él lo sigue escribiendo, él no usa la computadora. Dice, porque para mí, dice, la computadora se echa a perder y ya se fue todo, dice, pero yo tengo aquí mis papelitos. A la antigua, dicen, ¿no? Pero de pronto la modernidad hace que cambie todo. Hoy día hasta la moneda digital ya, ¿no? Ya toda la moneda digital y todos los coins que ven por ahí. El Bitcoin y todos los coins, me refiero a eso. Todo lo han querido, y por eso a veces digo es una distopía. Se han hecho una realidad falsa que creen que así es. La mayoría del mundo religioso cumple con su dominguito, su culto, su persinada, lo que sea, y ya la hicieron, ya cumplieron con su parte, después su trabajo, después sus visitas, o sea, y ya creen que ya. Atención, si alguien de nosotros hace eso, aún con el Shabbat de las festividades, están trabajados por el mundo. A lo que voy es, cuando llegamos a este tiempo, por eso dije al principio, los antiguos decían, el que lo está esperando cuenta los días y lo desea, es como el buen sembrador que está preparando la tierra y está esperando con alegría que salga y que dé el fruto. Pero el que no es porque ya se ha trabajado por el mundo y dice, ay, viene, le alegra en parte, pero ya después pasa y se le fue. Y nada más fue un requisito que ya cumplí y listo, ¿no? Nosotros tenemos que volver, imagínense cuando el Creador le da esto al pueblo de Israel. De hecho hemos citado, y también los antiguos en el pueblo de Israel citaban esta parte de la Escritura donde dice un requisito importante para cumplir los mandamientos, ¿se acuerdan? Hacerlos con alegría. ¿Se acuerdan? Hay una parte en la Escritura que dice, no está en Deuteronomio, si no mal lo recuerdo, que los hagan con alegría. Con alegría. Uh-huh. Sí, y tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque el ser humano rápidamente se cambia, se mecaniza, se pasa a los moldes del hombre y ya después todo era
ritualista, compromiso, tenemos que hacer, tenemos que llevar, y así lo dice el Señor, y si así lo dice, pues lo hago. Ya contó el texto, creo, Ernesto. Deuteronomio 28:47. Ok, a ver, léalo con el micrófono. Sí, dice, por cuanto no serviste al Eterno tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, cuando abundaba todo, servirás a tus enemigos, o sea, ya viene la consecuencia, enviará contra ti el miedo del hombre y la sed, de la desnudez y de la penuria total, y pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. Qué barbaridad. Y le pasó al pueblo de Israel. Y le pasa a todo el mundo, aunque no se da cuenta. La gente en el mundo, y a veces lamentablemente los mismos creyentes que van a sus iglesias y todo lo demás, viven atemorizados por el hombre, ¿sí? Por todo lo que deben de hacer, tienen que hacer, etcétera. Como que el Micrófono. el concepto, como que cuando ya cambiamos, cuando pasamos, como que cuando cambiamos la palabra de vamos a hacerlo, quiero hacerlo, al tenemos que hacerlo, como Exacto. que ya hay peligro allí, ¿no? Sí. Ya sí, estamos sí. automatizados prácticamente, ¿no? Exactamente. En el primer momento en donde tenemos que hacerlo. Bueno. Este sí, no. Se apagó. Bueno. 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 A ver, ya, ¿verdad? Es que el hermano habla gritando, por eso se fue bien fuerte. Ok, vamos a recuperar lo que pasa. Es que las bocinas de este equipo son como 4 veces más grandes que esas. Le estamos dando a la automatización. Ok, ahí estamos. Perdón por la ausencia del volumen. Sigue bien ¿sí, verdad? Entonces, es algo bien interesante. La verdad es de que el hombre se proyecta solo, sus procesos, su vida, cómo se ha formado, se proyecta solo en todas las cosas, ¿cierto? En lo que hace, en cómo lo hace. El hombre cree que está perfeccionándose, cree que está progresando, y ve muchos beneficios. Para él mismo ve muchos beneficios, ve cosas que cree que va bien, aparentemente, ¿verdad? Pero la verdad es de que se está haciendo daño cada vez más. En la medida de que va añadiendo algo más, se está destruyendo poco a poco. Mucha vanidad, mucha aflicción de espíritu, sí. Una de las cosas, por ejemplo, que nos suele pasar es el sedentarismo, ¿verdad? Entre más comodidad, entre menos caminemos, entre más cerca nos pongan, entre menos nos movemos. Y la verdad las cosas, ahora que nosotros hemos salido con hermanos, ¿verdad? Que el hermano nos lleva ya a la Jusco, ¿verdad? Ahí vamos, sacando la lengua a 1 kilómetro, ¿verdad? Pura subida, ¿verdad? Y luego cargando niños, imagínense, ¿no? Cuando fuimos al volcán, o sea, esas subidas, allá al Nevado de Toluca, ese tipo de cosas nos empiezan a mostrar, decir, oye, o sea, ¿qué pasa con nosotros, no? Sí, porque queremos que suba el carro hasta arriba, ¿verdad? Sí, yo iba bromeando con los hermanos y me decían, ¿por dónde? Que por aquí, por allá. Y les digo, ¿por dónde pasa la ruta de regreso? En la montaña no pasa nada, ¿verdad? No hay ni cuerdas. Y hay que subir y hay que bajar. ¿Cómo era antes? Antes dependían de su condición, de sus piernas, de su estado, de lo que comían sano, todo eso. Y nosotros hay que esforzarnos. Por poner un ejemplo, pero la verdad es de que si vemos todas las cosas, de pronto puede hacer eso que nuestra fe se convierta en un producto empaquetado y en un procedimiento o en un proceso que el Creador no quiere. Que Él, imagínense, en su amor y en todo su deseo del Mesías, de su muerte, todo eso,
para que nos convirtamos en unas semillas procesadas que vamos a dar un alimento sintético. Imagínense nada más. Y eso es lo que siempre hemos estado hablando, de quitar la levadura, de hacer nuevas criaturas, de servir al Eterno en espíritu y en verdad, de acercarnos delante de Él, de orarle a Él a solas, o sea, de quitarnos toda esa estructura, porque de veras en la gente todavía hay una estructura mental, constructos mentales, formas, moldes, no pueden romper. Los del templo porque es la casa de Dios y tiene que ser ahí, porque así, y no lo sacas de ahí. Los del confesionario porque tienen que confesarse por todas las leyes. Y así vemos mucho. Yo no sé ustedes, los que pasaron por la cristiandad, en qué denominaciones han venido, pero yo creo que si recordamos decimos, no, hombre, sí, en esta iglesia en esto, en esta iglesia en la otra. Y peor, dice que tienen la Torá, el moche, ¿verdad? El corte y las imposiciones y todas esas cosas, ¿no? Los que pasaron por ahí lo testifican. Y la pregunta, ¿eso quiere el Creador? ¿O son personas que en base a los modelos del mundo están estructurando y empaquetando semillas, trabajando tierra, que al final de cuentas están contaminando tierra, sembrando otras cosas y recibiendo otros frutos extraños, y finalmente no para el Creador, sino para los mismos hombres? Entonces, cuando hablamos de el poder de la resurrección, ya estaremos retocando otra vez el tema, tomándolo el domingo. Vamos a recordar y vamos a prepararnos en eso. Cuando lleguemos a ese día, vamos a estar pensando en esa voluntad que el Mesías hizo, que el Todopoderoso le preparó para que Él la cumpliera con toda naturalidad. No estaba ni forzado, sino estaba deseoso, ¿verdad? Y lo vemos porque llega hasta el fin, no se echa para atrás en ningún momento. No se echa para atrás en ningún momento. No es ni siquiera como los patriarcas o los profetas. Moisés en algún momento dijo, no, yo no puedo. Vas porque vas. Mira, Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo, etcétera, etcétera. No te resistas, vas a ir. O la roca, o todo eso, ¿no? ¿Quién más? De los grandes, por ejemplo, Jeremías, ¿no? Le dice, apenas estás corriendo con hombres, imagínate cuando te pongan a correr contra caballos. Jonás, ve, no voy para otro lado. Hombres que dices, oye, son profetas, son gente fiel y todo, pero de pronto tambalean, ¿no? Y el Mesías en nada. Contra todo el sistema, contra toda estructura. De hecho, el Mesías fue el primero que viene a destruir toda estructura, todo sistema, toda forma, todo molde. Todo molde. Por eso no lo encajan en ningún movimiento judío del primer siglo. ¿Por qué? Porque Él viene a romper todos los moldes. Todos los moldes. Cada uno a uno fue, citando solamente la Escritura, a fin de hacer un nuevo Israel, un Israel renovado, un Israel renacido, ya hablamos, a fin de preparar. Bueno, primero viene Juan el Bautista, que dice el libro de Lucas, que él vino para, dice, preparar un pueblo bien dispuesto. O sea, él viene a trabajar la tierra así, cuando están arando la tierra, ¿eh? Prepararla, que esté dispuesta para que, cuando venga el Mesías, siembre la buena semilla y entonces venga el proceso natural del Creador. Tenemos que recordar eso para nosotros, ubicarnos en esa naturaleza que el Creador quiere, a fin de que el poder de la resurrección esté actuando en nosotros, a fin de que así como Él fue exaltado, porque Él lo dijo, el Mesías lo dijo, que en aquel día, dice, seremos como Él, tal cual Él, ¿verdad? Y sobre todo, que si no dejamos todo proceso del mundo
formas, ideas, pensamientos. Y lo digo porque a veces parece que no, pero estamos en alguna idea o en algún dogma o en algo arrastrando o en alguna cosa. En estas épocas regularmente me escriben muchos hermanos por muchas dudas, ¿no? Pero algunos otros por temores. Porque recién están saliendo, por ejemplo, de sistemas en donde los tienen bien empaquetaditos con tanta simetría y con tanta medida que vienen afectados. Y cito a alguien que preguntaba que si podía participar de PESA y todo eso porque le habían dicho en el lugar donde había estado X, X, X y Y. Y le digo, ¿y en dónde viene en la Biblia eso? ¿Y por qué la tiene tan atemorizada? O sea, ¿por qué cree que si va a celebrar PESA por lo que le dijeron es pecado, ¿no? Y es una cosa tremenda porque cuando ven la escritura como debe de ser, se liberan. Dice, es que estaba con temor, atormentada, creía que, por lo que me habían dicho, ya saben, los que dan el tehuacanazo, ¿para qué no decirlo? Y gente temerosa porque, oye, otra vez, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Es por el frío? A ver. Bueno. 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 ¿Ese no se oye? Ahí está ya. Vamos a bajarle ahí. Vamos a continuar, sí. Es el equipo que no aguanta aquí, de pronto se va. Vamos a mantenerlo con... No, es que le bajé. Ahí va, lo voy a subir poquito porque... Ahí está. Y finalmente eso es lo que tenemos que recordar en Bikurim. Y por cierto, eso que les comentaba ahorita es algo que a lo mejor algunos tienen que considerar limpiar de sus vidas. O sea, quitar eso que pusieron en esa tierra. Llámese, ¿cómo se llama? Sí, hablando de enseñanzas, doctrina y todo eso, teología, todas esas cosas, pero lo que voy son todos los químicos que a la tierra le echan. Ajá. Y entonces por eso hay mucha contaminación, hay temores, hay pensamientos, hay doctrinas, hay creencias, hay todo eso. Yo también lo viví, no crean que nunca pasé por eso. Lo vivimos, sí, y fuimos llenos nos prepararon como, fíjense, cuando pasamos por el mesianismo, que era más efraimismo que mesianismo, nos lo hemos comentado en nuestro testimonio, nos llegaron a preparar como tierra, pues, para irnos, ya saben, al Negev y todas estas cosas, todo lo que muchos saben, o algunos estaban incluso haciendo, ¿verdad? Y enlistarnos allá, y hacer eso, y hacer lo otro, imagínense. Y llega un momento en donde ustedes dicen, es que soy tierra para eso, casi, ¿no? Estoy listo para que me digan nada más, o sea, para que siembren en mí lo que digan, lo voy a hacer. Y esas son formas de contaminar nuestra vida. Entonces tuvimos que sacar toda doctrina, sacar todo químico de esta tierra y dejarla otra vez limpia, quitar todo. Ya ni siquiera cizaña, o sea, cizaña se queda corta, imagínense todos los químicos, ¿no? Veneno. Y un doble golpe, ¿no? Porque, un doble golpe porque pues la salida de la cristiandad, ¿no? Y luego salir de Guatemala y entrar a Guatepeor, ¿no? Cuenta, ¿no? Sí. Entonces, por eso decía hace rato que a veces hay tierra que es trabajada una y otra, ¿verdad? Y a veces hay que trabajar de la misma forma para
para poder limpiarnos, ¿no? Entonces, yo creo que todos nosotros ya hemos recibido suficiente de la Torá, de la enseñanza del Mesías, de la instrucción, de lo que el Padre quiere para nosotros, y solamente analizarnos, solamente vernos, solamente decir, a ver, qué parte de mi caminar, de mi peregrinar, finalmente retomando el mensaje desde Sukkot y lo que hacen los jóvenes, qué parte de mi peregrinar puede estar alterado o no ha sido limpiado lo suficiente, ¿no? Porque si es un servicio para el Eterno Espíritu y en verdad, si es una transformación, un nuevo nacimiento para Él, como lo dije en la clase anterior de preparación, ¿qué parte de la espiga puede estar verde? Toda tiene que ya estar madura, encorvada, mostrando sus frutos. No puede estar una hoja solamente verde así, erguida, ¿verdad? Sí, porque puede ser una parte de nosotros que no ha sido limpiada, purificado. Igual la tierra, no puede estar una tierra, porque a veces las apariencias engañan, y puede ser una tierra muy bonita y hasta huele, pero ¿qué tal adentro lo que tienen, los químicos y todo eso, ¿no? Entonces es algo para recordar. Bikurim también, el perfecto Bikurim ya fue hecho también, es el Mesías, pero con él trae mucho fruto, dice la Escritura, hablando también, por cierto, de la Virgen de Israel, esa asociación de la Virgen, y hablando de la que iba a venir a traer muchos hijos, y la que iba a dar a luz muchos hijos, en este caso de la Jerusalén verdadera, la Jerusalén celestial, la Jerusalén transformada, pues venimos todos nosotros, aunque fuera del linaje, haciendo el Creador que de las malas hierbas se convierta en buenos. En el caso de Shaul de Tarso, olivo, ¿verdad? En olivo natural, una ramita que es injertada. Y es el mismo ejemplo de Shaul de Tarso, es bueno también, ¿sí? Si somos tomados de afuera, olivo silvestre, y es injertado en olivo natural, tienes que alimentarte del olivo natural. No puedes decir, yo quiero seguir tomando de mi savia del olivo silvestre, ¿no? Fíjense nada más, cuando somos incorporados al cuerpo, y ese es algo para también a lo mejor alguien o algunos que de pronto preguntan y que traen esos temores, que traen esos miedos o que traen esas doctrinas, porque nos ha pasado, a veces entre las personas que quieren ser parte de, se nota rápido primero porque quieren ser parte como si fuera una iglesia, ¿no? Física, un templo, una sede, y luego tomar como un puesto, y luego tomando el puesto como que quieren hacer algo así como que a mí me enseñaron, o yo fui al seminario, o yo sé hablar 1000 lenguas, o fui líder y cosas así como que, y así como que no es así, no es la estructura. Ya quieren venir a pactar, ¿no? A hacer pactos y sí, una vez una persona a orar, a desatar y cosas de esas, ¿no? Sí, es porque es parte del sistema en el que crecimos, ¿no? La verdad que platicamos con las hermanas hace rato que desafortunadamente la contaminación, o vamos a decirlo de manera figurada con estos ejemplos que pones, pues la manipulación genética, vamos a llamarlo de esa forma, ha sido de tal forma que es muy complicada, ¿no? Es como un shock que vivimos, ¿no? Y hemos pasado prácticamente todos. Sí, y se convierte como el árbol torcido que ya no se puede enderezar a veces, ¿no? Hay una cosa a veces tan fuerte que ya no hay forma de enderezarlo, ¿no? Pues bueno, al final de cuentas, esto es lo que es más importante en Bikurim. Sabemos los del día, sabemos lo que ocurrió, sabemos las primicias, sabemos el Mesías. Importante recordar que la resurrección primera, entonces, hay clases sobre la primera resurrección, no sé si la han escuchado, de Shavuot, están en YouTube. Si alguien de pronto escucha esto pero no ha escuchado lo anterior, es bueno que lo escuche, porque la primera resurrección ya tuvo efecto, ¿sí? Tanto aquellos que se levantaron con el Mesías como los que estaban vivos, y hasta ahora experimentamos un nuevo nacimiento. Quien lo ha experimentado lo sabe, por supuesto.
El problema es cuando hay personas que solamente lo tienen de oída y ni siquiera lo han experimentado y a lo mejor ni tienen idea de que existe, ¿no? A lo mejor creen que nomás es como un dogma, ¿no? Pero quien lo ha experimentado lo sabe. Y sobre todo, una vez que lo hemos experimentado y estamos dentro de la naturaleza del Creador, en nuestro peregrinar, pues al final es otra vez mostrar esos frutos, como fue de arrepentimiento, pues frutos de una nueva criatura, ¿no? Y es lo que al final de cuentas Shaul menciona. ¿Se acuerdan cuando dice, no importa la circuncisión o la no circuncisión, sino una nueva creación, ¿no? No estoy parafraseando, no sé, según las versiones, pero es lo que dice. Dice, lo que es importante es una nueva criatura. Y esa nueva criatura entonces es según el orden del Creador, según la naturaleza que el Creador ha puesto para que cada uno de nosotros pues pueda no solamente experimentar, sino reflejar el nuevo nacimiento, ¿no? O Bikurim en nuestras vidas. Bikurim en nuestras vidas básicamente es eso. El Mesías nos hace renacer y nos hace quitarnos todo químico del mundo, toda teología, toda doctrina, para hacer una buena tierra y dar un buen fruto. Y bueno, eso es como preparación. Acuérdense que todavía estamos en nuestra tiempo de preparación, que por cierto, por el asunto del internet, no había puesto bien la imagen, ahí la pongo otra vez. Como parte de nuestra preparación. Y bueno, quiero dar lugar para ver si hay alguna pregunta que tengan relacionada a esto. El internet por lo menos se sostuvo ahí, ¿verdad? Bueno, dice por acá, quitar la levadura en sus corazones. Ahí está, dice Enrique, el olivo no modificado. Silvestre, dice alguien aquí. Te insisten en llevar los cursos de discipulado, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares eso es lo que hacen mucho, ¿no? Fíjense nada más, y de hacer discípulos a las naciones, dijo el Mesías, ¿no? Pero qué bueno que fuera un discipulado bíblico, ¿no? Ajá, pasen el micrófono. A ver, primero que hable la hermana y luego creo que ya tienen el texto ahí, ¿verdad? A ver, para que se escuche, porque luego no es... Sí, a ver si ahorita se vuelve a reconectar. Adelante, hermano. Préndale, ¿está apagado o está prendido? O ya está prendido. Bueno, la tevilá que se hace para el día antes de Pesa, ¿es muy necesario sumergirse en el agua? ¿O es...? ¿O es por ejemplo... Es una buena pregunta. Sí, o ¿cómo? Pregunta, ¿en dónde está una tevilá para Pesaj? Ajá, es lo que yo pregunto. ¿Dónde está escrito? Yo no lo he visto. No hay tevilá para Pesaj. Entonces nada más. No hay tevilá para Pesaj. Qué buena pregunta. Sí, vamos a responderla. Tenía yo la duda. ¿Es una tradición? Es una pregunta que me han hecho. Sí. Qué bueno que me la pregunta y se me olvidó aquí retomarla. Me dicen el asunto de la tevilá. Espérame, déjenme arreglar el volumen porque está bien alto aquí. Me dicen, hermano, la tevilá, esto y lo otro, ya saben cómo se hace, dónde tengo que ir, todo, qué preparación. Incluso un hermano escribió y dijo, yo siento en mi corazón hacerla, ¿no? Y pues yo le dije llanamente, pero está bien que lo sientas, si lo quiere hágalo, pero no está escrito. Si siente que lo debe de hacer, hágalo, le dije yo, ¿no? Pero el punto es porque le habían acostumbrado y le habían dicho que es como algo de preparación, como algo que tiene que hacer, como algo que si no lo hace no es Pesaj, o como algo que tiene que hacerlo porque en su vida pasada se fue otra vez. Bueno.
Ok, retomando la pregunta, eso es importante. Hay quienes no se enseñaron, porque también yo lo llegué a escuchar y lo veíamos como importante. Una cosa es la Tevilá de Teshuvá. Tevilá de Teshuvá. Ok, de hecho hay una clase que incluso di en una serie, hace creo que 3 años, que se quedó grabada ahí, que la he recomendado, porque hay que identificar qué es la Tevilá y qué son las Tevilot. En hebreo, en Israel, en todas sus épocas, hacían Tevilot por diferentes motivos. O sea, hacían lavamientos por diferentes motivos. ¿Sí? Personas y cosas. Ajá. Las que podían santificarse con Tevilot, las que no, al fuego, o las que no, se rompían y se tiraban. Llámese pieles, llámese cosas de barro. ¿Para qué era esto? Obviamente para purificarlas y volverlas al santuario o a las casas, a las personas, etcétera, etcétera. Cuando viene la Tevilá de Teshuvá que anuncia Juan, es para que Israel como tierra se preparara y con la purificación hicieran un compromiso real de venir a la obediencia. Esa es única. No se vuelve a hacer cada año, ni cuando alguien siente o se le ocurre. Esa debe ser única. Por eso el cristiano la predica. ¿Qué pasa? Que después que estás en la presbiteriana y llegas a la bautista, te dicen esa no fue buena. Porque en la bautista, en la presbiteriana te dijeron que la católica no es buena. Y luego te vas de denominación a denominación y te dicen ninguna es buena. Hasta que llegas a los mesiánicos te dicen esta sí es buena, y además porque es el nombre hebreo y todo es, aun con la Trinidad, pero en hebreo, ¿ah? O Vinidad o como sea. Porque también está que el asunto que tiene que mencionarse algo. Y muchas personas creen que debido a supuestos errores o supuesta doctrina, tienen que hacer la verdadera Tevilá. Ajá. Y obviamente yo siempre lo que les digo es, la purificación en agua es un símbolo, porque la regeneración y el lavamiento verdadero es en nuestro ser. Si alguien desea y cree que tiene que hacer la Tevilá en aguas vivas, como está escrito, por negar todas las demás, adelante, ¿verdad? Nadie le está negando. Si alguien no la hace o no la puede hacer porque dice, bueno, yo ya la hice de alguna manera en otro lugar, también adelante. Nadie le está diciendo que no se va a salvar o que no son lavados sus pecados, porque mucha gente todavía cree, por denominaciones, que el agua lava pecados, para perdón de pecados. Leen literalmente, sin entender el contexto. Entonces, cuando ya se entiende la Tevilá de Teshuvá, o sea, de volver a los mandamientos, si alguien lo quiere hacer porque cree que debe ser así, adelante. Nadie le dice que no. Pero, adicional a eso, en algunos lugares tradicionales, por el judaísmo, les enseñan a purificarse antes de cada festividad, especialmente antes de Pesaj. Algunos lo confunden y creen que tiene que ser de preparación, porque lo sienten, porque como si es requisito, como si fuera mandamiento. No es mandamiento. En ningún lugar aparece que se tiene que hacer Tevilá antes de Pesaj. Ajá. No tienen. Si alguien siente que tiene que hacerlo, pues adelante, si es su convicción, porque lo haga, pero no es mandamiento. Ajá. Entonces, tenemos que entender esto. Por otro lado, cuando alguien está saliendo de la cristiandad, por ejemplo, y cree que lo que hizo en la cristiandad pues es dogma y es algo que quisiera hacerlo como debe de ser, y aprovecha el tiempo de Pesaj para iniciar bien, adelante. Si cree que lo debe de hacer, está bien. Como una forma de iniciar bien, ¿no? Pero no quiere decir que lo tenga que hacer cada año. ¿Sí? No es como, hasta en la cristiandad, yo lo he comentado en algunas clases, hay personas que cada domingo están llorando recibiendo a Cristo. Sí, hay personas, yo llegué a ver esto. Y tú dices, oye, no lo había recibido antes, pues lo está recibiendo todo. ¿Por qué? Porque entiende que en el catolicismo, cada domingo con comer la hostia recibía a Cristo.
¿Me entienden? Entonces, a veces son patrones que se van repitiendo y muchas cosas a veces la gente lo hace mecánicamente. Ahí es donde les digo que ahí está el problema del sistema del mundo, tradicionalista, ¿no? Cosas que creen que tienen que hacer. Ajá. A ver, el micrófono, pase el hermano a Iván. Sí. Sí, muchos como hacen la tevilá, ¿verdad? Lo hace el mesianismo porque supuestamente porque va a entrar a la fiesta de Pesach, ¿verdad? Ajá. Pero si lo vemos, es la única fiesta que lo hacen, ¿verdad? Porque en ninguna otra fiesta lo hacen. Entonces estamos viendo que ahí es alguna tradición que ellos impusieron, nada más. Y como dijo usted, vean, en el pueblo de Judá o en los judíos, lo que le hacen la tevilá regularmente son las mujeres para purificarse, ¿verdad? Lo hacían antes, no sé si lo sigan haciendo. Claro, sí, bueno, dentro de lo que se llamaba leyes de Nidá, sí, después de sus días de impureza hacían su tevilá, o la hacen, ¿no? Del judaísmo. Y el judaísmo practica las tevilot. Por ejemplo, para las mujeres que se van a convertir, en vez del Brit Milá es la tevilá. También les llevan a la inmersión. ¿Sí? Pero sí, relacionado a Pesach no hay mandamiento. O sea, no hay mandamiento. No es algo que tienen que ir a hacerlo porque sea un mandamiento. Ajá. Para que tanto la hermana que comentó aquí y otros que lo escuchen sepan que no es algo ordenado, pues ya es algo aparte. Igual, ¿no? Como aportación, lo de la cena. Ya ve que en la tradición judía llevan hasta un orden. Estaba viendo una foto hoy que llevan un orden, no nada más qué tipo de alimentos componen ese plato, sino el orden que lleva ese plato. Sí, igual, ¿no? Sí, el seder. Usan un plato y acomodan los elementos y además llevan el seder y hacen las gotitas con el vino, que es la sangre, las copas. Bueno, todos los que hicieron eso, llegaron a hacer algún momento, saben todo eso, ¿no? Tampoco todo eso es mandamiento, o sea, no es algo que tenga que hacerse, ¿no? ¿Algo más si quieran preguntar respecto a esto? A ver. Uno por uno, no se monten, no se amontonen, dicen. ¿No? ¿De nadie más? ¿Están listos para el examen entonces? Ah, ¿verdad? Bueno, pues a fin de que podamos no solamente llegar al día, recordarlo, ir solamente al mandamiento y no preocuparse o no temorizarse por cuestiones. Sobre todo es que pasa, muchos hermanos llegan a preguntar porque vienen cargados del mesianismo y lo que les decían y estas cosas y las otras, unos impedidos que porque, o sea, todavía hay gente que viene con terror, por ejemplo, sobre todo mujeres, bueno, los hombres el corte, ¿verdad? Pero todavía hay mujeres que vienen con el terror encima porque en esos lugares despreciables les dicen, por ejemplo, que están en fornicación nada más porque su unión fue en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Y viven atormentadas las mujeres porque quieren escapar de ese tormento, ¿no? Pero pregunta, ¿creen que el Creador, o sea, está rechazando eso? Si lo que Él ordenó realmente es unirse, dice, se unirán, será una sola carne, ¿no? Y el hecho de unirse es algo que ya el Eterno acepta. Lo que no acepta es de que se separen, por ejemplo, justamente como dicen esos lugares, y que si uno no es creyente, dice, pues bótalo y entonces acá te vas a encontrar un creyente. Eso sí es pecado, para que vean. Aborrece el divorcio, además, ¿no? Porque claramente lo vemos en la Escritura, ¿no? Por ejemplo, pero el asunto de que la gente está atormentada, que porque tiene que hacer tevilá, que porque tiene que eso, fíjense, porque tienen que cortarse, porque tienen que hacer la purificación, que porque tienen que recasarse y porque tienen que hacerlo el rabino, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que, pues como dijo Yeshua, eso es lo que contamina al hombre, eso es lo que realmente contamina al hombre. Ajá. Entonces, todas estas cosas. Y sí, también sobre todo lo del corte, ¿no? El Brit Milá en muchas sinagogas o mesiánicas o como sea, esa es la imposición. Dicen, si no tiene, entonces no puede celebrar. Y hemos escuchado cada cosa así tremenda. Personas en donde pues no hicieron por X motivo y están relegadas por allá y no son parte de la festividad, imagínense. Así llega a ocurrir.
Así están allá apartados porque el fulano dijo que no pueden celebrar, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y pues no, la escritura dentro de la redención para las naciones es pues justamente el Cordero Perfecto, el que nos hace partícipes del memorial, ¿no? Con él. ¿Algo más respecto a Bikurim y a Pesach también? Porque pues ya mañana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Creo que ya, ¿verdad? Bueno.